Ya. Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a hablar un poco sobre la emisión del dictamen de la auditoría. Nuestro grupo está compuesto por Jessica Lerma, Ángela Viviana, Glenn Stephanie Forero y Angélica Londoño. Bueno, determinantes en la evaluación de resultados. Para realizar una evaluación de auditoría se debe cumplir con los siguientes eh, fases de la auditoría. La primera de ellas es la etapa de preauditoría y definición de términos. Bueno, esta consiste en realizar un análisis general de la organización que será auditada, entender los procesos, entender los objetivos, conocer el ambiente de la organización, establecer relación entre los miembros de la entidad y el equipo de auditoría. Con esto se permite obtener un contexto y un conocimiento de la entidad para desarrollar el trabajo. Bueno, la segunda de estas fases es la planeación en la auditoría. Bueno, por medio de la información obtenida en la etapa de preauditoría, se crea un plan de auditoría que debe ser acordado con el cliente, el cual debe contener los objetivos, el alcance, el criterio de la auditoría y las unidades y áreas que serán auditadas dentro de la organización. El tercero de ellos es el procedimiento de auditoría en respuesta a los riesgos valorados. Bueno, en esta fase determinamos la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos requeridos. Eh, Pruebas de los controles, procedimientos sustantivos, evaluaciones de la evidencia y documentación. Bueno, la siguiente fase de esta es la fase final, la evaluación de resultados. Bueno, el objetivo de la auditoría es tener resultados que permiten revisar y acumular evidencias, evaluar el supuesto de la empresa en marcha, hacer comparaciones, mediciones, evaluaciones y construir indicadores para valorar el desempeño de la administración. El siguiente de estos es el control de la calidad de los servicios. Bueno, en esta fase se permite realizar el control y evaluación de las variables e indicadores. Con esto se permite medir la calidad del proceso de auditoría, de gestión y emitir juicios sobre los niveles de asimilación. La NIA 700 nos define las responsabilidades que tiene el auditor para construir una opinión y un dictamen sobre los estados financieros. En esta que incluyen los parámetros como la forma y el contenido del dictamen que emite el producto del resultado de una auditoría. Bueno, para la evaluación se deben de tener en cuenta los siguientes factores. Las políticas contables seleccionadas y aplicadas son conscientes con el marco de referencia de información financiera y apropiadas con las circunstancias. Las estimaciones contables hechas por la administración son razonables en las circunstancias. La siguiente es la información presentada en los estados financieros, incluyendo las políticas contables, deben ser relevantes, confiables, comparables y entendibles. Los estados financieros deben proporcionar suficientes revelaciones para facilitar a los usuarios entender el efecto de las transacciones y eventos de importancia relativa. Bueno, yo les voy a hablar sobre los componentes que tienen el dictamen de una auditoría. Entonces, como lo mencionaba mi compañera, la NIA 700 nos indica los componentes que se deben tener en cuenta al realizar un dictamen de auditoría. Unos de estos son el título, siempre que se vaya a realizar un dictamen o realizar un informe, este debe contener un título donde indique con claridad cuál es el informe que se está presentando. El destinatario, el informe de auditoría pues tiene que tener claro a quién va a ser dirigido y quién va a ser la persona a cargo. El informe de auditoría, en este se identificará la persona o las personas quienes se hayan destinado o nombrado para que reciban este informe. También debe haber una sección que tenga la opinión del auditor. Entonces, en esta opinión del auditor
Bueno, primero pues manifestará que cuáles son los estados financieros que se están auditando. También va a identificar pues el título de cada uno de los estados financieros que él está realizando el informe y va a dar su opinión sobre estos. Bueno, también está el fundamento de la opinión. ¿Qué quiere decir esto? Que el auditor tiene que, en esta sección, tiene que dar la norma o sobre cuál se basó para dictar esta opinión. Tiene que manifestar qué norma internacional utilizó y a qué hace referencia. Empresa en marcha. En esto, el auditor, bueno, en algunas ocasiones, el auditor va a indicar la situación en la que se encuentra la empresa. Si se tiene que realizar algún ajuste o alguna clasificación al momento de presentar los estados financieros. También se debe mostrar en este informe cuál es la responsabilidad que tiene el auditor en relación a los estados financieros. Y cuál es la responsabilidad que tiene con los estados financieros. De igual manera, en este informe se tiene que poner el nombre del socio o la persona que está encargada de recibir este informe. Tiene que tener firma porque pues sabemos que todos los informes que se realicen tienen que tener una firma de quién lo realizó y la dirección y la fecha del lugar y de donde se realizó este dictamen. Siguiente, por favor. Bueno, también se debe tener un proceso de comunicación con el comité de auditoría. ¿Qué quiere decir? Que esta comunicación, cuando se realiza una auditoría, pues en algunas ocasiones se tiene un comité, que es importante que este comité tenga buena comunicación. Digamos que algunos de los aspectos que se tienen en cuenta es que el auditor le debe informar a las personas del comité cuál es la responsabilidad de cada uno en cuanto a la realización de este informe. De igual manera, estos tienen que indagar, tienen que indagar cuál es la información más relevante que se va a tener en cuenta. Buscar estrategias de cómo van a llevar a cabo este informe y finalmente, pues realizar las observaciones pertinentes en cuanto a este dictamen. Bueno, yo les voy a hablar sobre los pasos que debe seguir un auditor para la emisión de un informe. Bueno, lo primero que debe hacer es preparar una tapa. ¿Qué quiere decir esto? Que el auditor debe causar, bueno, como todos sabemos, el auditor debe causar pues una buena impresión. Por eso, empezar con una buena tapa es algo fundamental. Lo primero que debe llevar una tapa es un título del informe, el nombre del auditor responsable, fecha de conclusión, nombre de la empresa o unidad de negocio auditora, bueno, donde vamos a realizar la audición, la auditoría. Lo segundo es elaborar una introducción. Bueno, en esta sección el auditor debe suministrar una visión general con informaciones sobre el área y procesos auditados. ¿Qué normas están dando? Los soportes para la legalización del trabajo. Además, informar al lector sobre cualquier historial que pueda precisar saber antes de leer el informe completo. Así, cualquier persona que lea el informe presentado podrá entender las razones que llevaron a realizar la auditoría. Bueno, la tercera es elaborar un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo consiste en presentar conclusiones de los trabajos realizados de forma compacta. Este debe ser estructurado de la siguiente forma. Primero, una breve descripción de lo que fue auditado, los objetivos, el alcance, la fecha de inicio y conclusión. Presentar las conclusiones del auditor. Por ejemplo, informar cuál fue el principal objetivo de la auditoría, cómo evaluar los procesos de la organización, por qué hicimos
o sea, ¿qué fue lo que yo planeé desde un comienzo como objetivo? Lo cuarto es presentar la terminología utilizada. Bueno, presentar términos utilizados en la elaboración del informe para que todos puedan comprender la información que él quiere dar a conocer. La otra es presentar el plan de la auditoría. El plan de la auditoría debe presentar al auditor líder y sus calificaciones, así como los demás auditores si lo hay, o sea, en general, cuál era el equipo auditor que trabajó para este objetivo. Esta sección también debe describir cuáles fueron los documentos que ellos evaluaron y quiénes fueron las personas entrevistadas. El auditor debe describir siempre las etapas seguidas en el transcurso de la auditoría. La otra es describir los hechos constatados. Cuando algo esté en desacuerdo con los estándares establecidos, el auditor debe tomar nota describiendo los hechos y las evidencias constatadas. Bueno, presentar las recomendaciones. Siempre al terminar, el auditor debe concluir el informe con una sección de recomendaciones. En esta etapa puede ser el positivo, él debe concentrarse en lo que está sucediendo en el momento y cómo los aspectos positivos de la empresa pueden ser aplicados en áreas o procesos. Debe ser específico, debe ser claro sobre los aspectos que no están a la conformidad con los estándares establecidos y qué acciones deben ser implementadas para garantizarlo. Ser sucinto, el auditor debe ser breve en las recomendaciones e incluir solo las informaciones y detalles verdaderamente necesarios. Implicaciones de la auditoría. Entonces, al confiar en los estados financieros auditados, el análisis que se debe tener en cuenta frente a las limitaciones es el siguiente. Entonces, una empresa auditora también determina si se emplearon en la preparación de los estados financieros los principios contables aceptados. La siguiente. Análisis. Entonces, el conocimiento de un auditor acerca de las actividades de negocios que son base de los estados financieros no es tan profundo como el de quien preparó estos mismos. Muchas partidas de los estados financieros son incapaces de proporcionar una medición exacta y el auditor simplemente revisa esas medidas para ver si son razonables. Un ejemplo de ello son los activos de una compañía. Siguiente. Entonces, se consulta a la empresa auditora acerca de la selección de los principios contables. La persona que prepara los estados financieros es quien selecciona y aplica los principios. Los auditores no pueden insistir en el uso del mejor principio. Y existen ciertas limitaciones en la capacidad del auditor para auditar ciertas áreas. Por ejemplo, una empresa auditora capaz de auditar el valor del inventario, es capaz de auditar el valor del inventario en proceso. Eso significa un reto importante para la profesión. Bueno, acá vamos a hablar de cuando las empresas auditoras califican la opinión del análisis que entregan. Esto en ciertas ocasiones puede dar un problema de interpretación. ¿Qué quiere decir esto? El auditor puede decir, listo, este análisis da como conclusión que los estados financieros se pueden calificar sobre 7. Tiene pocos errores o tiene muchos errores. Pero entonces esta calificación que pueden emitir los auditores puede entrar en conflicto porque puede o aumentar o bajar la confianza. Dependiendo la calificación, pueden decir, uy, no, esta empresa no está para invertir en ella. O si la calificación o el análisis o el puntaje que le da, dice, uy, sí, esta empresa está pues para invertir. Entonces, en cierta forma se puede formar un conflicto de acuerdo a la calificación. Bueno, vamos a mirar la siguiente. Acá vamos a hablar sobre las recomendaciones en el proceso de auditoría, tanto para la empresa como para el auditor. Es importante. En este tenemos que tener claro que se deben hacer grupos multidisciplinarios
entrenados y capacitados en auditoría. No podemos poner personal que no esté capacitado porque en el momento de necesitar información, de necesitar documentación, de necesitar un análisis profundo, pues no van a tener la capacidad de hacerlo. El segundo, asignación de un supervisor cuya función fundamental sea velar por el cumplimiento de la programación de la auditoría. Mis compañeras anteriormente hablaban pues que era importante, digamos, hacer una planeación de lo que se iba a hacer en medio de la auditoría. Entonces se necesita, digamos, que en esta auditoría haya un líder que vaya haciendo el seguimiento del cumplimiento. El tercero, documentar el proceso auditor a través de un memorando de planeación. Igual, vamos a complementar el punto número 2. Se debe planear lo que se va a hacer, pero no debe quedar en el aire, sino simplemente se debe establecer en un papel qué es lo que se va a hacer, por dónde se va a iniciar y cuál será el objetivo de esta auditoría. Bueno, siguiente. Conocimiento integral de la entidad y su entorno, tanto en lo normativo, administrativo, financiero, contable y legal. Esto es importante que el auditor conozca la empresa a la que está entrando pues a realizar su análisis, ¿cierto? Porque si no conoce su parte normativa, si no conoce su parte financiera, las políticas contables, pues no va a poder realmente hacer un análisis de los estados financieros. Establecimiento de situaciones críticas y prioritarias como punto de partida de un desarrollo. Esto es importante, saber en un análisis, un chequeo rápido, qué puntos son los que tienen más problemática. Con el fin de ahí en adelante comienzan a hacer el análisis del por qué y a buscar pues también como una solución. Y considerar los antecedentes de la entidad a través de un informe de auditoría anteriores. Esto es importante porque cuando llega un auditor va a tener que mirar si han hecho auditorías anteriormente y de esto también va a tener una base pues para poder hacer un análisis. ¿Qué calificación le ha dado las anteriores auditorías? Y de ahí puede pues también partir. Entonces, como en conclusión, pues igual, tanto la auditoría interna como la externa es importante en la toma de decisiones y en la confianza que pueda otorgar para que inviertan, porque casi siempre estas auditorías van para terceras personas. Esa sería pues la presentación del día de hoy.